Haemophilus influenza, clase teórica correspondiente a los alumnos de medicina de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a empezar esta clase leyendo un caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 5 meses de edad que ingresó al hospital con un cuadro clínico de meningitis. La niña fue internada de urgencia en una habitación con medidas de aislamiento biológico, donde se realizaron los estudios para arribar al diagnóstico etiológico. Este cuadro pudo haber sido causado por Haemophilus influenza. En ese caso, ¿cómo se produjo el contagio? ¿Cuál es la patogenia de la infección? ¿Cómo se hace el diagnóstico microbiológico? ¿Qué muestras biológicas deberían recolectarse? ¿Esta infección es frecuente en Argentina? ¿Existen vacunas para este patógeno? Haemophilus influenza es una bacteria gram negativa que puede producir infecciones localizadas y sistémicas como meningitis, neumonía, epiglotitis, sinusitis, otitis media, artritis, celulitis y pericarditis. En la era previa a la introducción de la vacuna en el calendario de vacunación nacional, Haemophilus influenza era la bacteria asociada con mayor frecuencia a las infecciones pediátricas. La morfología de Haemophilus influenza es cocobacilo o bacilo pleomórfico gram negativo. No forma esporas y es inmóvil. Presenta un metabolismo aerobio o anaerobio facultativo con una temperatura óptima de desarrollo entre 35 y 37 grados, preferentemente en atmósfera de dióxido de carbono. Es una bacteria exigente que requiere la presencia de los factores 5 y 10 en el medio de cultivo para desarrollarse. La cápsula presenta una composición de polisacáridos, pero solamente está presente en algunas cepas. Los Haemophilus que presentan cápsula han sido clasificados en 6 serotipos distintos, designados con las letras A, B, C, D, E, F. De todas ellas, las cepas del tipo B son importantes patógenos invasivos en los seres humanos. Las cepas de Haemophilus que carecen de cápsula de polisacárido se denominan no tipificables o inclasificables, ya que no reaccionan con los antisueros de tipificación producidos con los serotipos de la A a la F. Los pacientes que no han recibido la vacuna para el Haemophilus influenza tipo B sufren infecciones invasivas por Haemophilus. A rasgos generales, las cepas de Haemophilus capsuladas suelen producir infecciones sistémicas, son cepas de mayor virulencia, producen principalmente meningitis y epiglotitis. El serotipo B es el más virulento, pero se han observado infecciones por otros serotipos como el A, C y el F en los pacientes vacunados. Por otro lado, las cepas no capsuladas en general producen infecciones localizadas de menor virulencia, por ejemplo, otitis, sinusitis, neumonía y bronquitis, y son los serotipos que colonizan las vías aéreas superiores. Los principales determinantes de patogenicidad de Haemophilus influenza son el polisacárido capsular,
Recordemos que hay 6 tipos distintos, con letras de la A a la F, que cumplen funciones antifagocíticas. Por otro lado, nos encontramos con el lipopolisacárido bacteriano, que cumple funciones de ciliostático y proinflamatorio, el péptido glicano, que también es proinflamatorio y citotóxico, los pili y proteínas de membrana externa que intervienen en la adherencia a la célula huésped, y una IgA proteasa, que es una enzima que rompe la inmunoglobulina A de mucosas. Se han informado por lo menos 2 tipos de adhesinas en las cepas de Haemophilus influenza tipo B, una de las cuales se relaciona con los pilis, que le permiten a este organismo adherirse mejor a las células humanas, tanto epiteliales, orofaringeas, glóbulos rojos y glóbulos blancos polimorfonucleares. La otra adhesina se encuentra en la superficie celular bacteriana y probablemente se trate de varias proteínas de membrana externa. La presencia de estos 2 tipos de adhesinas permiten considerarlas como mediadores potenciales de la colonización de las superficies mucosas de la nasofaringe. El lipopolisacárido tiene un efecto ciliostático muy poderoso sobre las células de las mucosas, lo que le permite la colonización y diseminación hacia el tracto respiratorio inferior. El primer paso para la patogénesis de la infección por Haemophilus influenza consiste en la colonización del aparato respiratorio superior. Haemophilus es capaz de expresar una variedad de adhesinas cuya prevalencia y distribución varía en las distintas cepas. Las bacterias colonizan la nasofaringe y ocasionalmente pueden pasar a una infección sintomática que disemina a senos paranasales, oído medio o bronquios. A partir de las vías aéreas, las bacterias pueden invadir el torrente circulatorio y extenderse a otras localizaciones, dando una enfermedad invasiva. Las cepas capsuladas pueden atravesar el epitelio de la nasofaringe, invadir vasos sanguíneos y llegar a localizaciones distantes, como por ejemplo las meninges. En contraste, las cepas no tipificables, no capsuladas, suelen producir invasiones localizadas. Haemophilus influenza no tipificable es el responsable de aproximadamente entre el 25 y el 35% de todos los casos de otitis media aguda. Aunque este tipo de episodios aparece a cualquier edad, son más frecuentes en niños con edades entre 6 meses y 5 años. La presentación clínica habitual en lactantes es fiebre e irritabilidad, mientras que los niños mayores se quejan de dolor de oídos. El diagnóstico se realiza mediante otoscopía neumática, pero el diagnóstico etiológico de la infección es preciso realizar una timpanocentesis. Los hemófilus no clasificables o no tipificables también son causa de sinusitis maxilar aguda. Los pacientes experimentan obstrucción nasal, secreción nasal purulenta, cefalea y dolor facial. Al igual que en la otitis media, se requiere una intervención invasiva como aspiración de los senos paranasales para recolectar la muestra para cultivo.
Con respecto a la meningitis, esta enfermedad es la manifestación aguda más grave de la infección sistémica causada por Haemophilus influenza de tipo B. Cabe recordar que ninguna de las características clínicas de la meningitis causadas por esta bacteria la distingue de otras formas de meningitis purulenta. La incidencia máxima de meningitis por edad varía ligeramente entre las poblaciones, en parte por el uso de la vacuna contra dicho microorganismo. Sin embargo, actualmente esta infección se produce principalmente en individuos sin vacuna o con inmunización incompleta. La infección en adultos es infrecuente y suele tener como antecedentes algún traumatismo cráneoencefálico, alguna neurocirugía, sinusitis u cuadros de otitis. En los recién nacidos también es rara la meningitis por esta bacteria y puede ser muy similar a la infección de inicio temprano de los estreptococos grupos B. Con el tratamiento adecuado, la tasa global de mortalidad es inferior al 5%, pero puede producir secuelas permanentes en la mayoría de la población infectada. La epiglotitis es una enfermedad infecciosa potencialmente mortal con un inicio fulminante característico. Es típica la inflamación de la epiglotis y de los pliegues. Normalmente el paciente es un niño entre 2 y 7 años, pero también puede observarse en los adultos. Los cuadros de celulitis suelen observarse sobre todo en niños pequeños. Las características clínicas son fiebre y un área elevada, caliente y sensible a la palpación, muchas veces en la región periorbitaria. La afectación de partes blandas progresa rápidamente en un plazo de pocas horas y algunos de estos niños pueden desarrollar signos de otro foco séptico como meningitis, ya que es extremadamente frecuente que esta infección se acompañe de bacteriemia. Por último, con respecto a la artritis séptica, Haemophilus influenza es una causa frecuente de este tipo de artritis en niños menores de 2 años de edad. Normalmente hay afectación de una única articulación de carga grande sin osteomielitis, con reducción de la movilidad, dolor e inflamación. Es habitual que los hemocultivos y los cultivos de líquido articular sean positivos para esta bacteria. La anamnesis y los hallazgos clínicos pueden sugerir una infección por Haemophilus. La toma de muestra dependerá del tipo de infección. Las muestras biológicas que puedan recolectarse son líquido cefalorraquídeo, sangre, fluido ótico, muestras de esputo, secreciones respiratorias o líquidos de punción tanto sinovial como pleural. El diagnóstico microbiológico de las muestras recolectadas comienza con un examen directo, basado en la coloración de Gram. En la presencia de Haemophilus vamos a encontrar cocobacilos o bacilos pleomórficos gram negativos. Para el cultivo de Haemophilus influenza se necesitan medios de cultivo que reúnan las características nutricionales que exige esta bacteria. Se han propuesto varios medios de cultivo, pero a los fines prácticos el agar denominado agar chocolate es adecuado, sobre todo cuando es suplementado con compuestos vitamínicos.
Las colonias de esta bacteria tienden a ser pequeñas y translúcidas luego de incubarse a 35 a 37 grados con una atmósfera de 5% de CO2. El rendimiento del cultivo de Haemophilus influenza, es decir, el porcentaje de muestras positivas, no es siempre el 100%, aunque el paciente tenga una infección por esta bacteria. En casos de meningitis, el cultivo de líquido cefalorraquídeo puede dar un porcentaje de positividad entre un 50 y un 95%, al igual que la recolección de los hemocultivos. Sin embargo, otras muestras, como por ejemplo conjuntivitis, la positividad de los hemocultivos no alcanza al 10% de todas las muestras cultivadas. Un bajo porcentaje también se observa en las neumonías. La tipificación de Haemophilus influenza comienza con la coloración de Gram para verificar la presencia de cocobacilos Gram negativos y luego comienza la tipificación bioquímica e inmunológica. En principio, se evalúa el requerimiento de los factores 5 y 10 para el desarrollo de la bacteria y diversas pruebas bioquímicas e inmunológicas para alcanzar la tipificación final. Una prueba muy utilizada es la denominada satelitismo. En esta prueba, algunos microorganismos como el Staphylococcus aureus secretan el factor 5 al medio de cultivo. Por lo tanto, cuando al cultivo en agar sangre se le realiza una estría de Staphylococcus aureus y se incuba en condiciones apropiadas, se observa un crecimiento de Haemophilus alrededor del crecimiento de Staphylococcus aureus utilizando el factor 5 liberado por la primer bacteria. Este fenómeno se denomina satelitismo. En la actualidad, la identificación de Haemophilus influenza puede realizarse en colonias aisladas mediante métodos automatizados. Por último, puede utilizarse en métodos inmunológicos como aglutinación para la detección de los serotipos capsulares de Haemophilus influenza desde la A hasta la F. En los comienzos, todas las infecciones por Haemophilus influenza respondían uniformemente al tratamiento con ampicilina. Con el tiempo, se ha demostrado la resistencia creciente a los antibióticos beta-lactámicos y no es infrecuente la resistencia a otros tipos de antibióticos como cloranfenicol y trimetoprima sulfametoxazol. Planteemos una situación hipotética en donde el bioquímico recibe una muestra de esputo de un paciente con neumonía, observa la coloración de Gram e informa que la muestra no es apta para cultivo y le indica al médico que solicite una nueva muestra. ¿Cuál podría ser la causa de esta situación? La evidencia microbiológica señala que solamente deben cultivarse las muestras de esputo que sean aptas para su cultivo. En este caso, el criterio indica que debe contener más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales por campo de 400 aumentos al microscopio óptico. Las enfermedades invasivas por Haemophilus influenza presentan una planilla de notificación para el Ministerio de Salud.
En esta planilla deben volcarse los datos del paciente, edad, domicilio, provincia y si concurre a algún jardín o a una escuela, datos de vacunación, tipos de vacunas cuádruple, pentavalente, quíntuple acelular, sextuple acelular, monovalentes, enfermedad actual, inicio de los síntomas, fecha de internación, comorbilidades, si tiene tratamiento por corticoides, enfermedades hematológicas malignas, anemia falciforme, inmunodeficiencias o HIV. Otros factores asociados, por ejemplo, falta de lactancia materna, concurrencia a un jardín maternal y la cantidad de convivientes en la casa. Con respecto a los cultivos, se le solicita el sitio de aislamiento de Haemophilus, si fue de hemocultivos, líquidos cefalorraquídeos, líquidos pleurales o articulares, cómo dio el antibiograma, sobre todo la resistencia a ampicilina o ampicilina sulbactam o trimetoprima sulfametoxazol, y la evolución del paciente, si necesitó cuidados intensivos, asistencia respiratoria mecánica, secuelas, fallecimientos o derivaciones. La planilla completa puede bajarse de la página del Ministerio de Salud. Ahora vamos a discutir los resultados de un estudio realizado en Argentina durante el periodo 2005-2010 sobre la vigilancia de los serotipos de Haemophilus influenza en infecciones invasivas. Los autores estudiaron más de 300 aislamientos de Haemophilus influenza recuperados de sitios estériles provenientes de pacientes pediátricos y adultos. Todos presentaron enfermedad invasiva y se atendieron en los hospitales pertenecientes a la Red Nacional de Laboratorios para Meningitis e Infecciones Respiratorias Agudas Bacterianas. Los resultados del estudio demostraron que el 70% de las infecciones invasivas por Haemophilus influenza estuvieron representados por neumonía y meningitis. Asimismo, la población menor de 1 año presentó la mayor frecuencia de infección por dicha bacteria. De los tipos, el 60% correspondió a Haemophilus influenza no capsulados, el 20% al tipo B, el 11% al tipo A, el 5% al F y el resto a los otros serotipos. Asimismo, en las meningitis predominaron los Haemophilus influenza capsulados, mientras que en las neumonías y en las bacteriemias se observó un predominio de Haemophilus influenza no tipificables. Un estudio realizado en Argentina sobre portadores nasofaringios de Haemophilus influenza en niños menores de 5 años vacunados demostró que el estado portador estaba presente en el 40% de niños que tenían su calendario de vacunación completo, de los cuales solamente el 5% eran Haemophilus influenza capsulados a predominio no B, mientras que el 95% de los niños que tenían Haemophilus influenza en nasofaringea correspondían a los serotipos no tipificables de Haemophilus influenza. Un estudio de series temporales de niños internados con meningitis por Haemophilus influenza tipo B en el Hospital de Niños Gutiérrez durante el periodo 1992-2016 mostró una reducción en la tasa de hospitalización
luego de la introducción de la vacuna conjugada para hemófilos influenza. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo a partir del año 2014, observaron un aumento en la frecuencia de casos de meningitis por hemófilos influenza tipo B, que los autores refieren que es necesario un seguimiento epidemiológico para conocer las causas de este incremento. Las vacunas de primera generación frente a hemófilos influenza tipo B estaban compuestas por el polisacárido capsular purificado llamado polirribosilribitolfosfato o PRP. Estas vacunas presentaban escasa inmunogenicidad en niños menores de 18 meses. Las vacunas actuales se denominan vacunas conjugadas, que están compuestas por el mismo polisacárido capsular o PRP unido a proteínas. Esta combinación induce una buena respuesta inmunológica de tipo timo-dependiente, resultan inmunogénicas en lactantes y generan memoria inmunológica. Cabe aclarar que la vacuna conjugada actual contra el Haemophilus influenza B no protege frente a otros serotipos de Haemophilus influenza capsulados ni frente a los Haemophilus no tipificables. Con respecto a la incidencia de infección por Haemophilus influenza B, se observa en el gráfico que la mayor disminución en la incidencia de casos se produjo a partir de la utilización de las vacunas conjugadas para Haemophilus influenza tipo B en la población mayor de 2 meses. Haemophilus influenza se aísla exclusivamente de los seres humanos. Se puede hallar en las vías respiratorias superiores y en raras ocasiones en el tracto genital. La propagación de un individuo a otro se tiene lugar mediante las gotas de flush, pequeñas gotas transmitidas por el aire o por contacto directo con las secreciones respiratorias. Se ha observado que las cepas no capsuladas de Haemophilus influenza pueden colonizar la faringe de los niños sanos hasta en un 80% de los casos. La colonización es un proceso dinámico que involucra diferentes cepas. Los factores que intervienen en el estado portador son múltiples y no están totalmente esclarecidos. Los mecanismos del huésped responsables de la eliminación de los patógenos en las vías aéreas indican que una buena respuesta inmunitaria local podría prevenir la colonización y limitaría la duración de la presencia de Haemophilus en las vías aéreas. El período de colonización con Haemophilus influenza no capsulados puede variar entre 1 a 2 semanas a varios meses. Dentro de los 3 meses de duración, el 90% de las cepas se vuelve indetectable. Al igual que con otros gérmenes de las vías respiratorias, los factores predisponentes son los niños en edad escolar, la vivienda en comunidades cerradas, como por ejemplo geriátricos, cárceles, la concurrencia a guarderías y por el otro lado los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o fibrosis quísticas también actúan como factores predisponentes. En los pacientes con EPOC
y fibrosis quísticas, se han observado múltiples cepas de Haemophilus influenza que pueden colonizar las vías respiratorias de estos pacientes en forma simultánea. Haemophilus influenza se transmite a través de las gotas o por contacto directo con las secreciones respiratorias. Por lo tanto, la prevención de la infección incluye la inmunización sistemática a todos los niños, la vigilancia epidemiológica de los casos y la educación sanitaria de la población. Con respecto a la inmunoprofilaxis, el calendario vigente de vacunación en Argentina en el año 2018 involucró la administración de la vacuna pentavalente en los meses 2, 4 y 6 de vida, con un refuerzo vacuna cuádruple a los 18 meses de edad. Haemophilus influenza coloniza normalmente la nasofaringe humana y puede causar infecciones localizadas y sistémicas de diversa gravedad, como meningitis, neumonía, epiglotitis, sinusitis, otitis media, artritis, celulitis y pericarditis. Los aislamientos de Haemophilus influenza capsulados expresan uno de los 6 polisacáridos capsulares antigénicamente distintos que se nombran con letras desde la A hasta la F y se pueden identificar con antisueros específicos. También existen cepas no capsuladas fenotípicamente no tipificables. La bacteria se transmite por vía aérea mediante gotas o por contacto con las secreciones respiratorias. Las vacunas conjugadas contra Haemophilus influenza tipo B están incluidas en el calendario de vacunación nacional de Argentina, inducen una respuesta inmunológica timo-dependiente, resultan inmunogénicas en lactantes y generan memoria inmunológica. Por último, dejo mi mail para cualquier duda o consulta que surja en el estudio del tema.